estuve meditando en el libro de Santiago y vamos a ver en este tema la necesaria sabiduría de Dios para la vida del creyente. Así se llama el tema de esta noche. ¿Cuándo pararemos de necesitar la sabiduría de Dios? Nunca. Ningún creyente, por maduro que sea, ningún ministerio, por viejo, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? No por llamarlo anciano, sino tal vez por el recorrido que tenga o por la trayectoria que tenga. Todos necesitamos la sabiduría de Dios. Es importante tener la sabiduría de Dios. Y mire, lo más lindo es de que la sabiduría de Dios no importa la edad que tengamos, cronológica. Y uno de los ejemplos más claros, pues usted lo sabe, lo conoce, es Salomón. Salomón, siendo muy jovencito, dice la palabra del Señor que pidió sabiduría y Jehová se la dio. Y aún en su corta edad él sabía que tenía la sabiduría de Dios, y todos los asuntos que se le presentaban en su área, que pues en ese momento era rey de Israel, se le dice que se llegó a ser conocida en todo el mundo la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Diga conmigo, la sabiduría la da Dios, no la da el hombre. Usted puede ser un estudioso, usted puede ser un profesional, usted puede tener títulos incluso académicos, que usted se ha esforzado, ha ido a una universidad, se ha preparado, ha tomado muchos cursos, se ha experimentado, ha tenido muchas horas, ¿verdad? Hay mucha gente que sabe más que los que están en las universidades porque tiene mucha experiencia en las áreas de trabajo o en las áreas en que se desarrolla. Nunca ha cursado, nunca se ha sentado a recibir una cátedra, pero Dios le ha dado esa habilidad, esa sabiduría. Mañana voy a hablar de los talentos, ojalá que venga. Y si no, véala a través de la internet. Pero va muy relacionado, hermanos. Pero voy a hablar hoy de la sabiduría. La sabiduría la da Dios, y creo yo que todos la necesitamos. No importa si eres niño, no importa si eres jovencito, no importa si eres una persona ya adulta o de avanzada edad, aún los más ancianos necesitan sabiduría del Señor. Una de las cosas que más me sorprende, tomando el ejemplo de Salomón, fue que dice la Biblia que Salomón, siendo ya viejo, se alejó del temor de Dios y se desvió hacia otros dioses. Entonces, de joven, muy sabio. Su etapa de adulto, con gran sabiduría, llegó a extenderse. Dice, según los otros estudiosos, ya no bíblicos, sino historiadores, que ningún otro rey en la tierra ha tenido la capacidad mental, la agilidad para resolver asuntos, ni tampoco la capacidad económica que tuvo Salomón. Se le conoce como el rey más sabio y el rey más poderoso de la tierra hasta el día de hoy. Esos son los historiadores, por la sabiduría que Dios le había dado. Pero siendo él ya viejo, se aparta de Dios, del temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es, dígalo sin miedo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuántos quieren sabiduría? Lo primero que debemos de tener entonces es el temor a Dios. Salomón pide sabiduría, pero de él ya había un temor. Ese temor importante, la formación de los padres, el temor que había en Salomón de Dios, que no es un temor de terror, ¿verdad?, de pavor o de miedo, sino un temor reverencial. Hay un Dios todopoderoso gobernando el universo, gobernando la tierra, y ese Dios escogió a Israel, escogió al padre que se llama David. Y por el temor y el amor de David a Dios, este jovencito tenía el temor de Dios. Sabiendo ese principio, pide a Dios sabiduría. O sea que no basta solo con temer a Dios. Dile a tu vecino, no basta con temer a Dios. Yo conozco gente, hermano, que es temerosa de Dios, ama a Dios, como dice la palabra, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su ser, pero no tiene sabiduría.
sin ir tan lejos, se meten en cada clavo, hermano. ¿Y qué faltó? Sabiduría. ¿Qué faltó? Y todavía preguntan, ¿verdad? Y vienen al altar y Señor, ¿y por qué? Pues si estás cabezón, no necesitas sabiduría para otras áreas. Me temes, me amas, me sirves incluso. Conozco pastores, hermanos, que hemos tenido que aconsejar, ayudar, dirigir, darles un poco de consejo, porque a pesar de que aman a Dios, a pesar de que sirven a Dios, algunos asuntos los gobiernan sin sabiduría. Y necesitamos la sabiduría de Dios. Algunos empresarios son grandes empresarios, pero no temen a Dios. Entonces tienen un tipo de sabiduría. El mundo el día de hoy está anhelando sabiduría. El mundo está literalmente sin rumbo. Muchos jóvenes el día de hoy no saben qué va a pasar, dónde van a ir. Se sienten literalmente desorientados. Hermanos, hay una apatía del mundo. Ay, que sea lo que Dios quiera. Y todavía meten a Dios, ¿va? Que sea lo que Dios quiera, pues ni le consultan. ¿Cuántos necesitan más sabiduría? En algún área de nuestra vida necesitamos sabiduría. En el matrimonio, en la formación de los hijos, en la administración del dinero, de las finanzas, en nuestro cuidado de nuestro cuerpo. A veces somos insensatos, a veces nos falta sabiduría en áreas y eso se ve reflejado en los asuntos. Primer capítulo del libro de Santiago, ¿ya lo tiene? Ya le había dicho Santiago, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 5, búsquelo, por favor. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros, fíjese que aquí el apóstol Santiago ya le está hablando a una iglesia. Si alguno de vosotros que ya creen tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da ¿a quién? Léalo recio. ¿El cual da a quién? ¿A quién se la da Dios? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántos quieren sabiduría? Se la da Dios a todos. Mire pues, por ejemplo, hay mucha gente que le pide muchas cosas a Dios. Otro trabajo, otra suegra, otro pastor. No, son bromas. Pedimos un montón de cosas, ¿sí? Pero ¿por qué nunca pedimos sabiduría? Pocas veces nos arrodillamos delante del Señor: dame sabiduría en esto que tengo que hacer. Yo le puedo asegurar que hasta las pequeñas decisiones serían más fáciles si usted antes pide la sabiduría de Dios. Salomón tenía que gobernar una gran nación, Israel. Tenía ya un territorio, tenían ya una sociedad, tenía ya un buen gobierno, tenía muchos recursos de su padre David. Y este joven dijo: yo no necesito nada más que la sabiduría de Dios. Y yo creo que el día de hoy necesitamos la sabiduría de Dios. Jehová la da a todos. Dile a tu vecino: la da a todos. A veces también cuesta creer eso, ¿verdad? No, es que eso es solo para los pastores, eso es solo para los apóstoles, eso es solo para los que pasaron la universidad. Fíjese, hermano, que también, le voy a ser sincero, yo he conocido gente que ni siquiera sabe leer y escribir y tiene una gran sabiduría. ¿Cuántos ha conocido gente así? Y uno dice: chica, este don Cuento, esta doña señora no sé quién, de verdad es admirable. No necesitó ir a sacar el curso en inglés, en español, en alemán, en francés, pero es una persona sabia, prudente, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Sabe que eso es una de las condiciones del justo? Gobernar nuestros asuntos con juicio. El Señor quiere dar la sabiduría a todos abundantemente y debemos de pedirla. Verso 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Únase conmigo en el versículo 8. ¿Qué dice la Biblia? El hombre
de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y a veces eso es lo que afecta la sabiduría que como creyentes tomamos. A otra parte de la Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Si usted ya dijo no, después no diga que sí. Si usted ya dijo que sí, ya no puede decir que no. ¿Vas a llegar? Sí, tiene que llegar. ¿Aló? Pero hay gente que dice, voy a llegar, sí, y no llega, hermano. Eso es doloroso, eso es triste. Ya huele a cohete, ¿verdad, hermano? Colosenses 3:15. Búsquelo. Colosenses 3:15. Los que queman cohetes son los centros comerciales, hermano. Esos están viendo cómo le sacan la plata a la gente en estas fechas. Lo invitan a gastar. Pida sabiduría. No le estoy diciendo que no gaste, al contrario. Si usted es sabio, pudiera aprovechar hasta las ofertas. Si tiene. Y si no tiene, debería de tener la sabiduría para que aunque le quemen cohetes, decir, no voy a gastar porque no tengo. Amén. Colosenses 3:15, ¿ya lo tiene? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjese que qué interesante aún para la alabanza. La alabanza debería de ser guiada en sabiduría por el Espíritu. ¿Será que este es el momento adecuado para aplaudir, para gritar? ¿Será el momento adecuado para que todos nos postremos? Esa sabiduría, esa revelación la debe de dar el Señor. Pero nosotros, los que no cantamos y no ministramos en la alabanza, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Diga conmigo, porque en la palabra de Dios hay sabiduría. ¿Cuántos de verdad quieren sabiduría? Ya la pediste, ahora te toca escudriñar la palabra de Dios. Allí está la sabiduría para nuestra vida. Mi hermano, es sorprendente que ahí nos hable de absolutamente todo. Si usted ama la palabra de Dios, entre más lee, más sabio se hará. El problema del creyente es de que muchas veces le gusta entretener, le gusta ser entretenido, le gusta ser hasta a veces hasta consolado, ¿verdad? Y todo lo necesitamos, hermano. Es necesario lo que Dios habla a través de sus siervos, de sus siervas en la iglesia. Pero la palabra para cada día que no vienes a la iglesia está ahí en ese libro. Hasta las tentaciones te dicen cómo enfrentarlas. Joven, dice, huye de las pasiones juveniles. Y a veces nos cuesta. Yo le digo, hermano, yo empecé a leer la Biblia desde muy niño, no siendo ni cristiano, ni mi familia era cristiana, pero amé la palabra. Había algo que me sorprendía ahí, del Proverbio 1 al Proverbio 7, mejor si se lo enseñamos a los niños y a los jóvenes. Ahí te habla de la mujer adúltera, te habla de la prostituta, te habla del hombre insensato, te habla de las maras, te habla de las pandillas, te habla de las drogas, te habla del alcohol. Todo eso habla ahí, Proverbio del 1 al 7. Y encima todavía después, más adelante, el recuerdo en la sabiduría de Dios le dice a los jóvenes: huyan de las pasiones juveniles. Porque el problema del joven es de que voy a experimentar, voy a probar. No, mi papá ya no sabe. No, el pastor está loco. Ya los viejitos andan fuera de onda. Ellos no me entienden. No, te entendemos y sabemos. Y hemos visto las consecuencias. Y dolorosamente muchos padres no tienen
la prudencia de decirle: mira, yo también pasé por ahí, yo también fui joven. Joven fui y envejecido, dice, pero no he visto justo desamparado. Si entendemos todo lo que estás pasando, todo lo que y ahora cada día más el diablo anda como león rugiente queriendo devorar a los niños, devorar a los jóvenes, romper a las nuevas generaciones. Por eso es tan importante que le enseñemos a la juventud la palabra de Dios. Otra versión de la palabra, Salmo 119, si no recuerdo mal, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra, no con oírla, no con pasarla bien un rato. Es doloroso, hermanos. Mire, a mí que amo tanto la palabra, me cuesta ver la condición de algunos púlpitos que solamente están mostrándole a los jóvenes cómo estar bien. Vos pagá la entrada, vamos a saltar un rato, vamos a reírnos un ratito y ahí se van. Dicen en México, ahí se ven. Y esos jóvenes se están enfrentando allá afuera tentaciones, problemas difíciles. Y si no guardan la palabra, si no la entienden, si no hay quien se las enseñe, enseñémosle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, la palabra de Dios. Como adultos, si queremos sabiduría, debemos de meditar de día y de noche la palabra de Dios. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Dónde debe de estar la palabra de Dios? En nosotros. ¿Por qué? Porque en un momento usted va a necesitar la sabiduría y se va a recordar del pasaje. En un momento usted va a tener que tomar decisiones y se va a recordar de la palabra. Por eso incluso también cuando usted cante y adore, a veces es difícil, hermano, pero aquí se le enseña a cantar y adorar al Señor. Fíjese cuántos pusieron atención a la letra solo de hoy. Diga el débil, diga qué, fuerte soy. Y puede ser que en este momento usted esté fuerte, pero póngase a pensar el día que usted tenga un momento de debilidad. Dice también: y diga el pobre, rico soy. Porque puede ser que usted ahorita tenga abundancia, esté tranquilo, pero en un momento de pobreza, de angustia, de necesidad, va a poder decir: sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir ¿en dónde? Pero usted sigue siendo un hijo o una hija de Dios, fiel, que no importa lo que venga. Puede usted tener salud el día de hoy, pero mañana puede venir una prueba difícil, de enfermedad, de lucha. ¿Qué va a hacer usted? Va a decir: sano soy por la sangre de Jesús. Usted tiene que tener la fe suficiente por la palabra de Dios, que mora ¿en dónde? En vosotros. Ay, voy a esperar que venga el pastor para que él me imponga manos. Sí, hermano, con mucho gusto oramos por usted, le imponemos manos. Por aquí está la botellita de aceite, hermano. Mire, poquito hay, pero aquí tenemos otra, espérese, aquí está. Y dice: y la oración de fe sanará ¿qué? Al enfermo. Y para eso estamos en la iglesia. Pero si usted se enferma el lunes a las 5 de la mañana, hermano, ¿aló? ¿Qué va a decir usted? Ay, voy. Y peor si el pastor se fue de vacaciones. ¿Sí me entiende? Voy a esperar a que venga fulanito, a que venga el evento, a que venga fulanita de que habla en no sé dónde, a que hagan otro. Ay, hermano, la palabra de Dios ¿qué? Mora en vosotros. Y la Biblia dice que por la llaga de Cristo somos nosotros curados. Esa sabiduría usted la debe de tener. ¿Qué va a pasar? Y dice otra versión, ahí es terrible, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré. Y hay gente que se angustia, pasa temores, dudas, luchas. Si alguien está angustiado, ¿qué te dice la Biblia? Haga oración. Pero usted lo sabe, ¿dónde está?
lo ha oído, pero ¿lo practica? Si alguno está alegre, cante alabanzas. Y cuando esté alegre, ¿qué usted hace? Ay, yo estoy alegre por el bono, por el aguinaldo, hasta va a estar esperando el aguinaldo, hermano, y ya lo debe. Usted debe estar alegre porque Cristo está en usted, ¿sí o no? Y si está alegre, cante alabanzas. Cuéntele a la gente las maravillas que Dios ha hecho. La alegría es momentánea para la gente que no tiene a Cristo, hermano, y por eso andan buscando algo más. Si ya tiene una casa, quiere otra. Si ya tiene un carro, quiere otra. Si ya tiene una esposa, quiere otras 3. Si ya tiene esposo, quiere otros 4. No, hombre. Pero es para la gente que vive allá afuera. Ya tiene 20 pares de zapatos. El 21 no la va a hacer feliz. ¿Sí me entiende? Es solamente el Señor el que esté en el control. Y vamos a ver que hasta la sabiduría, hasta paz nos da por medio de el Señor. Primera de Corintios 2, búsquelo. Necesitamos la sabiduría de Dios para nuestra vida. La sabiduría de Dios nos aleja de la necedad. A veces somos necios. La sabiduría de Dios nos aleja del pecado. La sabiduría de Dios nos acerca a la voluntad del Señor. Nos hace entender. La sabiduría de Dios nos da revelación. No podemos decir, podemos tener mucho conocimiento. Hay gente que se memoriza la Biblia, sabe el número de pasaje, el versículo, sabe hasta varias versiones, sabe hasta, cuando se memorizan, se saben hasta el número de página de la Biblia, hermano. Y conozco gente así. No me acuerdo dónde está, pero me acuerdo el número de la página. Y lo buscan y ahí está, cabal. Pero la importancia de la sabiduría de Dios es que nos da la revelación por el Espíritu de Dios. Así dice en algunas Biblias el título, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Únase conmigo en el versículo 8. Mire qué interesante ese versículo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Dile a tu vecino, tú y yo tenemos una sabiduría que no es de este mundo. Pídele a Dios sabiduría en todo, hermano, en todo. A veces hasta en las cosas simples. Tenga cuidado. Mire, hermano, hasta con quién se asocia, qué va a hacer, dónde va a trabajar. Mire qué delicado. Hermanos, por favor, no porque usted se quede aquí, porque yo sé que Dios los ha plantado aquí, pero hermano, hay gente que hasta se cambia de congregación sin sabiduría, hermano. Solo porque algo no le gustó, solo porque alguien no le agradó, solo porque algo le falló, le faltó, y sin sabiduría, o porque allá van todos. ¿Sabe lo que más me ha impactado a mí, hermano? ¿Sabe? Gente adulta, padres. Fíjese, hermano, que ya no voy a poder venir a eso. Está bien, hermano. Y solo decir, pero ¿por qué no? Es que a mis hijos les gusta más. ¡Wow! Entonces tus hijos tienen más sabiduría que tú. Y solo porque les gusta más. Y encima es una excusa, porque empiezan a ir los jóvenes a otro lado y al mes ya no les gusta y se pasan a otro lado, y al mes y al final toda la familia para en el mundo, hermano. Se lo digo yo después de 15 años de estar sirviendo al Señor en este lugar.
en este púlpito. Gente sin sabiduría. Vendrá tu hijo o tu hija a decirte: salgamos de aquí. Dice la Biblia que Dios le habló a Abraham y le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela y yo te voy a mostrar qué vas a hacer. Ese hombre tenía sabiduría, ese hombre tenía revelación. Cuando Dios le llama otra vez a Abraham y le dice: dame a tu hijo, yo te voy a mostrar, sal con tu hijo, me lo vas a entregar. Abraham no se puso: ¿será que querés ir, Isaac? ¿Y si no te gusta el altar? A Isaac no te apretarán mucho las... No te hará este puñal que te voy a clavar a ver si te hace algo, tal vez te despeino. ¿Sí se da cuenta? ¿Quién tenía sabiduría? El Padre. ¿Sí se da cuenta cuánto necesita en su casa sabiduría? ¿Cuántas iglesias ya no predican los misterios de Dios, hermano? Tenga cuidado cuando le sea más atractivo algo que la sabiduría del Señor. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conocieron, usted lo tiene porque ha conocido a Jesucristo. Verso 9 se pone mejor, hermano. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y mire, hermano, yo le pido a Dios que esto que está escrito en este versículo se cumpla en esta congregación, en mi vida y en su vida. Porque cosas que ojo no vio ni oído escuchó todavía faltan por revelarse a su pueblo. Todavía no hemos visto ni siquiera el principio de lo que Dios quiere darnos en la sabiduría. Todavía falta, dile a tu vecino: todavía falta, aún hay más. Debemos de anhelar, hermanos, que cosas que ojo no vio ni oído oyó se nos revelen a nosotros por el Señor Jesucristo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Necesitamos, para tener sabiduría, el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuántos quieren tener sabiduría? Ya vimos que necesitamos pedirle a Dios. Ya vimos que la encontramos en la palabra de Dios. Ahora necesitamos al Espíritu Santo. ¿Quién nos da la sabiduría? Es el Espíritu Santo el que sube al Padre, recibe la instrucción y nos la revela a nuestros corazones, a la voluntad de su iglesia. Él revela. Nadie más tiene revelación. Dile a tu vecino: nadie tiene revelación. El que tiene la revelación es el Espíritu Santo. Así que por muchos teólogos, por muchos títulos, por muchos doctorados, por muchas revelaciones, nombres bíblicos, figuras bíblicas, numerología, nombrología, todo lo que usted quiera estudiar, si Jehová no le revela, usted no tiene revelación. Es el Espíritu Santo el que da la revelación a sus siervos y a su pueblo. Ya hubiera dicho aleluya. Es Dios por su Espíritu Santo el que nos lo revela. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Verdad que está claro? El Espíritu Santo sabe. Él recibe la orden del Padre y se hace la voluntad de Dios por el Espíritu hacia nuestras vidas, hacia la iglesia. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Diga conmigo: el espíritu del mundo. Entonces es importante ver también que así como está la sabiduría de Dios y el Espíritu Santo, que es Dios, también está la sabiduría del mundo
y el espíritu del mundo. Esos son temas que mucha gente no le gusta tratar, pero allá afuera se mueve un espíritu, hermano. Ahí dice la Biblia: autoridades, gobernadores, potestades, huestes de maldad. Entonces hay hasta jerarquías. Hay espíritus, no los chocarreros, como decía el Chapulín, el Chavo, los espíritus chocarreros de la bruja del 71. No, pero sí hay brujos, y sí hay espíritus, y sí hay huestes de maldad, y sí hay hombres y mujeres sirviendo a esos espíritus. Sin ir tan lejos, y hasta lo ponen. Usted lo ve y como se pinta bonito, ¿verdad? Pero dice el espíritu navideño, ¿sí o no? Se lo pintan, dice, este es claro. Ahora, en ninguna parte de la Biblia me dice aquí que hay un espíritu de Navidad. Pero es un espíritu, ¿o no? No, pero no es malo, hermano. Júzguelo, evidéncielo. A mí me costó mucho entenderlo, hermano. Yo fui convertido, fui cristiano, y ponía el arbolito y celebraba Navidad y me encantaba dar regalos, y olvídese, celebraba todo lo que el mundo celebra. Pero cuando vino la revelación, diga conmigo, cuando vino la revelación, dejé las cosas que realmente no convienen. ¿Gustan? Por supuesto. ¿Es alegre? Claro. ¿Sabe? En algunos países esos espíritus son de generaciones en generaciones. El abuelo le hereda al papá, el papá al hijo, el hijo al nieto, y se pasan. Se visten de duendes, se visten de Santa Claus, se visten de el angelito de no sé qué, de la virgen de no sé cuánto, hasta de burrito y de cabra los ponen. Se heredan todas esas cosas. Es que tu papá me traía aquí, tomábamos no sé qué, y se pasan todos esos espíritus. Y hay gente que nos tenemos que atrever a decir no más. Usted puede tener en la sabiduría de Dios hasta que Dios se lo revele, hermano. Y eso es importante, porque si tú y yo tenemos la sabiduría de Dios, nadie nos lo va a imponer. Pídale a Dios sabiduría, escudriñe, vea lo que Dios quiere. No lo haga porque otros lo dejaron de hacer o porque el pastor dice. No, que le pida a Dios, revélele. ¿Será que esto te agrada a Dios? Y eso es en todo, hermano. Hablemos de otro, el espíritu de la vanidad. Hoy hay un culto al cuerpo, hermano. Hay un culto a demostrarle a los demás. Dice ahí, en los últimos tiempos habrá gente amadores de sí mismos, vanagloriosos. Todo eso son espíritus, hermano, que usted y yo deberíamos de tener la revelación. Hay gente que literalmente no sabe enfrentar esas cosas. Los espíritus de la política, hermano. La política mundial se está moviendo y no hay casualidades. Hay cosas que están sucediendo, señales en los cielos, señales en la tierra. Cosas que están sucediendo en todo el mundo. Gente que está siendo posicionada, y me atrevería a decir posesionada por esos espíritus, para ser ubicados y ser útiles a esas entes de maldad. Hermano, usted al tener la revelación tiene que abrir esto, sus ojos. Y ahora la tecnología, no podemos decir no sabía. Usted se entera, aunque no quiera, se entera de muchas cosas. ¿Sí me estás entendiendo? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ese era el versículo que nos tocaba o era el 10? El 11. ¿O ya lo habíamos leído? ¿12 tocaba? ¿Ya habíamos leído el 11? Perdón, volvamos a leer. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así que
Tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ya lo habíamos leído. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Mire cómo eran la formación de los discípulos de lo que dice la palabra de Dios, hermano, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Y eso también necesita sabiduría, hermano. Sabe mucha gente que es muy mística, que le quiere espiritualizar la cosa. Es que el diablo, si el diablo no tuvo la culpa, fuiste tú. Tú te metiste a pecar, tú te metiste a desobedecer, tú no tenías sabiduría y tú lo fuiste guiado, dice, por tus pasiones, por tus deseos. Te fuiste guiado por otras circunstancias. Pero dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural, mire qué interesante, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él ¿qué? Son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos quisieran más discernimiento del Señor? Pídalo, hermano, pídalo. Señor, dame discernimiento por tu Espíritu. Es parte de la sabiduría tener buen discernimiento, saber discernir los momentos, las circunstancias, saber qué hacer. Hermanos, importante. Pablo decía, yo he querido ir con ustedes, pero el Espíritu no se metió él, no metió a los hermanos que no compraban el pasaje, no metió al diablo que le impedía. No, el Espíritu no me ha dado la vía. Quiero ir, ustedes también quisieran que yo vaya, pero no tengo la vía del Espíritu. Eso es discernimiento. El cristiano debería de moverse con sabiduría en todas sus áreas. Poder discernir espiritualmente es un regalo de Dios a través de la sabiduría cuando Dios la da. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente. ¿Cuántos quisieran tener la mente de Cristo? Sabiduría, hermano. Pídele a Dios sabiduría. Terminemos con Santiago capítulo 3. Si decimos que tenemos la sabiduría de Dios, debemos de ser sabios, debemos de tener prudencia. Dice que el imprudente sigue adelante, pero el prudente ve el mal y ¿qué? El avisado, dice en otra versión, ve el mal y se aparta. Esa persona tiene sabiduría, no sigue adelante. Mira, hermano, pídele a Dios sabiduría. Hasta le va a decir Dios, ya no más. Hay que detenerse, tienes que cambiar, tienes que soltar, tienes que dejar. El avisado ve el mal, pero el simple, dice, el necio, el que no tiene sabiduría, sigue adelante y recibe lo malo. No siga empecinado, hermano. A veces nos empecinamos. Ya Dios dijo no, lo has oído claramente, Dios te ha hablado, no te salen las cosas. ¿Por qué sigues ahí? Te hace falta sabiduría. ¿Quién es sabio y quién es entendido entre vosotros? Pregunta el versículo 13 de Santiago capítulo 3. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cómo se muestra la sabiduría? Están preguntando. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dile a tu vecino, si eres sabio, se te va a ver. Es evidente, hermano. Fíjese que hacían romería. Una de las mujeres, una de las reinas, una mujer importante, agarró un viaje. Los estudiosos dicen que solo salir de donde estaba, en su región, la reina de Sabá, para llegar a Salomón, ese viaje tardaba un año. Un año se tardó en llegar. Y cuando llegó le dijo,
lo que me habían contado. Ella se enteró y dijo: voy a ir a conocer. Agarró un viaje de 1 año aproximadamente para llegar. Lo que me habían contado, lo que me habían dicho, solo al ver a tus sirvientes ya me asombraste, y al oírte hablar, y no era ni la mitad de lo que me habían dicho. ¿Sería sabio Salomón? Pero había muestra. No solamente decir: Señor, dame sabiduría, se tiene que hacer evidencia en nuestra vida la sabiduría de Dios. 14, mire cómo lo une Dios ahí. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Mire cómo Dios trata con el alma, emociones, pensamientos, sentimientos de los hombres. Una persona que es sabia no va a ser celosa. Ya hubieran dicho aleluya. Vea que cómo cuesta, hermano. A veces hasta entre la familia, ¿verdad? ¿Vos a quién querés más? ¿A tu papá o a tu mamá? Yo soy tu papá. ¿A quién querés más? ¿A tu abuelito o a tu... celos, hermano? No es que el pastor a mí me quiere y a vos no. Entre la iglesia, hermanos, celos amargos, dice. Contención en vuestro corazón. Diga conmigo: pleitos. La sabiduría no es la que desciende, esa sabiduría, no es la que desciende de lo alto, sino esa sabiduría es terrenal, animal. Y aquí este versículo, hermano, es interesante cómo lo pone, es diabólica. Y ya le expliqué lo de los espíritus un poco. ¿Cómo se mueve todo eso? Porque donde hay celos y contención, ¿qué hay? Allí hay perturbación, y de la perturbación se pasa a lo que hablamos al principio, a las obras. Y esas obras son perversas. Tenga cuidado cuando andamos en la carne, hermano. Dejamos la sabiduría de Dios, dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de asistir, dejamos de servir. Rápidamente usted va a estar sirviendo a otros dioses, a otros espíritus, y se le va a meter todo lo de la carne para que haya perturbación, y cuando menos lo siente está en la obra perversa del enemigo. Les recuerdo, hay sabiduría animal, diabólica, y hay sabiduría de Dios. Roguemos ser una iglesia con la sabiduría del Señor. Roguemos que nuestra familia tenga la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto, mire qué interesante y qué lindo, es primeramente pura. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Después, pacífica. Mire, se acabaron los celos, se acabaron los pleitos. ¿Qué hay? Paz. ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar paz? De verdad. ¿Cuántos creen que necesitamos paz en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en la sociedad, hermano? Mire, yo no sé usted, pero cada día la gente está más violenta. Por nada le mientan la madre a uno, hermano. Sí, ya no puede cometer un error. Hoy saliendo de un elevador, esperé, ¿verdad? Vi que se estacionó un vehículo, se bajó una niña y le dijo: papá, apúrate. Ya con el estrés dije, yo estaba dentro del elevador y le puse la mano y esperamos que se bajara el señor. Cuando llegó, le vi la cara, ¿va? Se sorprendió que hubiera alguien más que su hija esperándolo. El otro hubiera sido: ay, este viejo no se apura, hace que se cierre. ¿Sí o no? Cuando no andamos en el espíritu, porque también me ha tocado, hermano, ¿sí o no? No vas a creer que, ay, qué lindo el pastor. Nada, hay ratos que cerrate. Estar esperando yo al viejo este. Así, hermano, nos cuesta andar en el espíritu, ¿sí o no? Pero lo triste es de que nunca tengamos la paz.
O sea, aparte es que de vez en cuando se nos salga la carnota, y aparte es que ¿hace cuánto que tú no tienes la sabiduría de alto y tienes paz? Mire, tanta paz. Por ejemplo, hermano, la última vez le voy a contar un testimonio. Gracias a Dios, aquí está el pastor Luis. Yo le había regalado a Luis, el pastor, un radio para su carro. Y salimos, no me acuerdo, no recuerdo bien, tal vez él se acuerda, si salimos, si no era 22, era 26, porque había que instalarle el carro, el radio, ¿eh? Y la gente llorando, nunca se me va a olvidar. Ojalá que vos te recordes, y si no te voy a recordar hoy. La gente llorando cuando llegamos ahí al centro comercial. ¿Y qué le pasó? Me abrieron el carro y se robaron todos los regalos, todos los paquetes que tenía en el carro. Ay, gracias a Dios. Yo ese día dije, ay, gracias a Dios, John. Gente que aún ahorita en estas fechas, ¿verdad?, va haciendo la cola 3 horas para entrar a Walmart. Cuando llegan, ya llegan con la gran trompa, ¿va? No tiene paz ni para ir a comprar. ¿Para qué va a comprar? ¿Se da cuenta cómo es todo esto? En cambio, yo como ni compro, padre, en hotel viendo empatar al Real y al Barça, hermano. ¿Qué me importa a mí todos los que andan angustiados y afanados, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí se da cuenta? Pero eso es por revelación. Tiene que llegar al punto en que usted entienda que tiene que haber paz. Gente que aún para la cena, hermano, ya no vinieron estos desgraciados, pero cuando vengan me van a oír. Yo pasé todo el día haciendo los tamales. Entonces, ¿para qué los hizo? Da risa, ¿va, hermano? ¿Para qué se reúne? Mejor no hubiera hecho tamales, hubiera hecho un par de huevitos y frijolitos, todos tranquilos y contento cuando llega. No que cuando llegan, qué bueno que viniste, qué bueno que viniste, quiero matarte. Ay, no. Pacífica. Dile a tu vecino, después pacífica. Déjate de hacerte la aleluya, pandereta, shofar, ahora congas. Si dices que tienes la sabiduría de Dios, tú y yo debemos de ser pacíficos. Ay, es que hay cosas, hermano, que a mí me sorprenden, hermano. Hoy, qué cosas, hermano. Me encuentro yo a un familiar, pero es un hombre, hermano, de más de 50 años. Tendrá 57 tal vez. ¿Cómo estás? Y le vi el gran bodoque aquí, hermano. ¿Qué te pasó? Es que me peleé, me dice. Entonces, estamos hablando de un hombre de 50 y pico de años que se agarró a golpes, hermano, con alguien. Y aquí cargo a bodoque y me quebraron 2 costillas, me dice. Y la clásica, vieras cómo quedó el otro. Ay, el otro quedó mejor que vos, de plano. ¿Cómo debería de ser la revelación del Espíritu? Pacífico. ¿O no? ¿Sabe? Mire, pues, hermano, aquí se pone más difícil la cosa, porque a veces nos da risa todo este montón de cosas. Pero fíjese, Jesús le dice, cuando te den en una mejilla, pon la otra. Y a ninguno de nosotros nos gusta que nos golpeen, ni que hablen de nosotros. Pero cuando tú tienes la revelación de Dios, no solamente vas a soportar, sino le vas a decir, aquí está la otra. Porque tú eres el pacífico, no la otra persona. Si dices que tienes revelación, que se muestre, pues. Hablan mal de ti. Pusieron un meme en el Facebook: para los que les gusta hablar mal de mí, avísenme, porque yo sé muchas cosas de mí que les pudieran interesar. Si así debería usted tratar su vida, si tiene la revelación de Dios.
Pero ¿seremos pacíficos? ¿Habrá paz en los hogares? Otro cantito, puras mentiras. Noche de paz, noche de amor. ¿Bolos están? Todos llegaron, pero borrachos. ¿Qué es tu paz, qué es tu amor, qué es tu alegría? Sufrimiento ahí. Y encima de todo, salen a matar a alguien. Los jóvenes no me pueden decir que tienen paz. Yo he tenido que estar en funerales de jovencitos que se han accidentado, se han muerto en un vehículo. Andaban ebrios, andaban drogados. Yo he tenido que atender a jovencitas que por una noche de pasión y de locura han tenido que abortar. Se acaba de cumplir el Día Mundial del SIDA. Cosas que no se hablan, hermano, y menos desde un púlpito. Pero esa promiscuidad sexual que hay allá afuera, porque no tienen paz. Entonces andan acostándose como que fueran, voy a usar esta palabra con mucho respeto, como que fueran perros, unos con otros. En otros lugares del mundo, hermano. Aquí también, pero no es tan evidente. Pero en otros lugares del mundo, hermano, usted ve homosexualismo en hombres, en mujeres, y no saben qué son. Es doloroso. Y lo que no les dicen sus jovencitos y sus jovencitas, yo sí se lo puedo decir. En las universidades, en los colegios, hay cualquier cantidad de perversiones. La gente que trabaja en las instituciones que trabajan con esta gente se sorprende, es doloroso. Pero que no hay paz por falta de sabiduría. Amable. Estamos hablando solo de aristas de la sabiduría. ¿Cómo deberíamos de ser? Amables. Tan bonito que es tratar con gente amable, ¿verdad usted? Pero hasta eso se ha acabado. Ya nadie es amable. Cuando usted da un buenos días, cuando usted pide por favor, se le quedan viendo así. Le conté una anécdota hace unos meses atrás. Una persona que nos atendió, al nomás bajarnos del carro, solo porque le dije muchas gracias, me dijo: usted es cristiano, ¿verdad? Sí, le dije yo. Sí, me dijo, porque la gente que viene aquí, me dijo, y él quejándose. Un minuto de conocernos, solo me bajé del carro y le dije muchas gracias. Pero usted es cristiano, así, porque la gente que viene aquí, me dijo, ni las gracias da. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que antes no era el temor cristiano, sino los papás los que lo enseñaban a uno a pedir por favor, a dar buenos días, a dar las gracias. Hasta el respeto se debería de enseñar. Escuchen a sus abuelitos, los que los tienen vivos, y a los que tengan hijos, no pierdan la amabilidad, porque ahora como cristianos ya no es si quiere, sino es un deber que se nos demuestre con nuestras obras ser amables. En la iglesia se ha perdido la amabilidad. Hay gente tan abusiva que quiere darle órdenes, tronarle los dedos. Mira vos, tráeme. ¿Cómo que tráeme? Si tú y yo somos consiervos, somos hermanos. ¿Aló? Y hay gente que se deja abusar. Por eso la iglesia necesita sabiduría también, para identificar a los siervos que ni amables son, pero ahí están, ¿va? Como sale en la tele, como sale en la internet, como tiene no sé qué. Ni los buenos días le dan. Bueno, no se lo dan ni a su esposa, mucho menos a la gente. Sigamos. Benigna. Deberíamos de ser, si tenemos la sabiduría de Dios, benignos, bondadosos. En finales de los años, ¿verdad? Toda la gente se vuelve un desdicha de bondad. Colabore con la Teletón. No, hermano, eso es una condición de una persona sabia, es bondadosa, sabe dar, sabe ayudar, sabe colaborar, sabe estar con aquel que más lo necesita.
llena de misericordia. Si decimos que tenemos la sabiduría de Dios, deberíamos de ser más misericordiosos los unos con los otros. No juzgar al hermano, sino ayudarlo, levantarlo. De buenos frutos, sin incertidumbre, mire aquí, ni hipocresía. Entre más sabio, más genuino. Ya hubiera dicho aleluya. Díselo a tu vecino, entre más sabio, más íntegro, más genuino, más las cosas como son. No es gente de doble ánimo. En mi pueblo dicen de doble cara. Te hablan las cosas de frente. Mira, esto y esto está pasando. Esto y esto me cae mal. Esto y esto me cae bien. De frente, honesto. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Terminemos. Hechos 6:3. Hechos 6:3 dice que hubo un momento en que la iglesia necesitaba hombres al servicio. Hombres que hicieran una tarea. Los apóstoles estaban dedicados a la oración y la palabra, pero hubo algo ahí que para nuestro punto de vista en esta era pudiera ser hasta sencillo, ¿verdad? Darle de comer a las viudas, que los recursos que entraban llegaran a las manos correctas. Pero el Espíritu Santo que gobierna la iglesia identifica esto y dice: buscad pues hermanos, primero, hermanos, gente que ha sido fiel, gente que ha estado allí, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿y qué más? Y de sabiduría. ¿A qué? A quienes encarguemos de este trabajo. Y le estoy hablando de una tarea sencilla, hermano. ¿Cuál era la tarea? Que habían viudas entre la congregación, que muchas veces eran desatendidas, que no se les estaba llenando los recursos, y para esa tarea había que encontrar gente de hermanos, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, pero también de sabiduría. Mucha gente es muy espiritual, mucha gente tiene buen testimonio, pero le falta sabiduría. Mucha gente incluso la despiden del trabajo. Mire, usted es honrado, usted viene puntual, tiene buen carácter, pero no puede, le falta sabiduría. Hay gente que pierde oportunidades por falta de sabiduría. Se necesita, aún en la iglesia, hermanos, tantos recursos. Hoy se abre literalmente un mundo de posibilidades para la iglesia, para transmitir el mensaje de Cristo. Necesitamos gente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, pero también llena de sabiduría, para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Por eso necesitamos todos pedirle a Dios sabiduría. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Ojalá que esta palabra nos ayude a buscar más sabiduría del Señor. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, alzamos, Señor, nuestro corazón a ti. Nos rendimos delante de ti, Señor. Nos presentamos delante de ti, Padre. Gracias, Dios, por tu revelación. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo. Señor, somos tu heredad, somos tu pueblo. Tememos tu nombre. Ese es el principio de la sabiduría. Creer que tú eres nuestro Dios, que Jesucristo es el único mediador entre ti y el hombre, que el Espíritu Santo es Dios y tú nos das de tu Espíritu Santo. Pero también, Señor, en esta noche, hoy, te rogamos, Dios, danos sabiduría. La necesitamos, Señor, en todas las áreas. La necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, tu Espíritu Santo, que nos revele, Dios, tu sabiduría, para poder mostrar el fruto de esa sabiduría en nuestra vida, en nuestra sociedad, Señor, que tanto lo necesita, en la iglesia, Señor, para poder servir a otros y también servirte a ti. Padre, danos sabiduría, perdónanos
Si en algún momento, en algún área de nuestra vida actuamos imprudentemente, actuamos neciamente, actuamos, Señor, sin pedir tu sabiduría. Perdónanos, Señor, si hemos sido guiados por otros espíritus, Señor, si nos hemos sido dejado seducir por la carne, por nuestras emociones. Perdónanos, Dios, ayúdanos. Necesitamos tu verdad, tu sabiduría para la carrera que tenemos por delante. Padre, yo bendigo, Señor, a cada hombre y mujer que estamos acá reunidos, aquellos que están viendo o verán en el internet, que saben, Señor, que necesitamos sabiduría, Señor. Bendícenos y danos de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.